Alerta de impacto emocional. ¿Qué pasó realmente en los 80 en la CDMX? Lo que van a mostrarte cambiará tu manera de ver la ciudad para siempre. Esto no es otro video nostálgico. Es una investigación prohibida, una excavación en la memoria colectiva que desentierra secretos, tragedias olvidadas y la esencia pura de una generación que vivió la última gran transformación. Si creciste en los 80, prepárate para un viaje tan intenso que sentirás los aromas, los sabores y hasta el asfalto bajo tus pies. Si no los viviste, entenderás por fin por qué tus padres hablan con lágrimas en los ojos de una época que jamás volverá. Cada imagen, cada dato, cada revelación es un puñal al corazón. ¿Crees estar preparado? La verdad es más poderosa de lo que imaginas. Imagina despertar en una ciudad donde el horizonte no estaba dominado por gigantes de cristal, sino por la silueta imponente de edificios con historia. Donde el aire olía a gasolina sin plomo, a café Nescafé recién hecho en su frasco de vidrio con tapa roja, y a las paletas que los vendedores pregonaban entre el tráfico de Paseo de la Reforma. Esta es la Ciudad de México de los años 80, un ecosistema único, vibrante y lleno de contrastes que se desvaneció ante nuestros ojos. Hoy, vamos a reconstruirla ladrillo a ladrillo, memoria a memoria. Vamos a revelar el destino trágico de edificios icónicos, la desaparición misteriosa de lugares emblemáticos y el origen de objetos cotidianos que se convirtieron en leyenda. No solo vamos a mostrar fotos. Vamos a contarte la historia detrás de cada una. La historia que nunca te contaron. Capítulo 1. Los gigantes de concreto que cayeron. El terremoto que lo cambió todo, y el que terminó el trabajo. La ciudad se alzaba orgullosa con monumentos que parecían eternos. El edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con esos murales impresionantes que contaban la historia de México, ya era un veterano. Había resistido el embate del sismo de 1985, un evento que partió la historia del país en un antes y un después. Pero su estructura quedó herida. La reforzaron, intentaron salvarlo. Sin embargo, el destino era cruel. En 2017, otro terremoto le dio el golpe de gracia. Hoy, ese coloso de los 50 yace abandonado, un fantasma de concreto que guarda décadas de secretos burocráticos y tragedias personales. ¿Por qué lo dejaron morir? ¿Qué hay dentro de esas paredes agrietadas? Es solo el primero de muchos misterios. Y mientras ese gigante caía, otros ya habían desaparecido. ¿Recuerdas el conjunto Pino Suárez en el centro histórico? En los 80, era parte del paisaje cotidiano alrededor de la Catedral Metropolitana. Hoy, es un vacío en la memoria urbana, borrado por la renovación y el progreso. Su desaparición es un símbolo de una ciudad que, en su afán por modernizarse, empezó a borrar sus propias huellas. Y no hablemos del Hotel Regis y el edificio Nuevo León en Tlatelolco. El 85 los convirtió en símbolos de la tragedia. Su caída no solo fue física, fue el fin de una forma de vida para miles. Este video te mostrará cómo eran antes de convertirse en escombros y en leyenda negra. Capítulo 2. El Paraíso Perdido. Lugares emblemáticos que la modernidad se tragó. Cierra los ojos y piensa en Paseo de la Reforma. No en la avenida corporativa de hoy, sino en la glorieta donde una palma solitaria era el punto de reunión. La glorieta de la Palma sobrevivió más de un siglo, testigo mudo del nacimiento de la avenida más importante del país. La quitaron en 2022, y con ella se fue un pedazo del alma de la ciudad. Su ausencia duele más de lo que admitimos. ¿Y qué decir de la Alameda Central? En los 80, era el pulmón social. Familias enteras paseaban, los vendedores ambulantes ofrecían de todo, y un detalle curioso. Mujeres policía patrullaban sus pasillos, una imagen de modernidad para la época. Hoy, remodelada, podada, ordenada, perdió ese caos encantador que la hacía viva. Hemos encontrado fotografías donde se ve su esencia real, sin filtros. Viajemos al paradero de Chapultepec. Mira hacia arriba. En los 80, el cielo estaba despejado. No existían la Torre Mayor ni la Torre Vancomer. En su lugar, el horizonte lo dominaba el majestuoso Cine Chapultepec,
con su letrero luminoso que era faro de noches de estreno. Su demolición no solo fue la caída de una sala, fue el apagón de un icono cultural. Te mostraremos la última función. Capítulo 3. Los objetos del deseo. El status social en tu cultura y tu mesita de noche. En el colegio, la jerarquía no la marcaba el dinero, sino lo que tenías en la cartuchera. En la cima del Olimpo estaban los colores Berolí de Barol. Eran los Rolls Royce de los crayones. Tener una caja completa te convertía en una celebridad. Los padres los guardaban para ocasiones especiales, porque en el día a día usábamos los económicos, los que se partían con mirarlos. Luego estaban los doble color, ese ingenioso lápiz de 2 puntas que ahorraba espacio y era la envidia de todos en su estuche de plástico transparente. Y no podemos olvidar los bolígrafos P y Permi, con sus emblemáticos corazones. Eran el instrumento oficial para pasar notas en clase y declarar tu primer amor. Pero el verdadero terror, el libro que infundía pánico sagrado, era el cuaderno alfa. Ese mamotreto de aritmética y geometría avanzada que aparecía en primaria con problemas que hoy parecerían de ingeniería. Era el gran filtro. Resolver sus páginas era una hazaña que se celebraba en casa. Hoy, es una reliquia de una educación rigurosa y temida. Capítulo 4. El sabor de la infancia. Una revolución envuelta en plástico y vidrio. El supermercado era un parque de atracciones sensorial. El acto de abrir una bolsa de Sabritas no era solo comer, era una expedición. La misión: encontrar la preciada bolsita de katsu picante con su carita sonriente. Era un tesoro, un premio. Con los años, la marca intentó otras salsas, pero ninguna llegó al estatus de mito como esa. En la alacena reinaba la gelatina Yel, luchando pomo a pomo contra la Royal. Sus cajitas eran promesas de postres brillantes. En la nevera, los jugos Vigor en su envase cuadrado y distintivo compartían espacio con la leche saborizada que era un lujo. Y en el desayuno, 2 reyes. El pan tostado Bimbo en su envoltura clásica con el osito, y la miel de maíz Caro en su botellita diseñada para bebés, que todos usábamos para untar en todo. ¿Y el café? No había discusión. Nescafé, en su frasco de vidrio con tapa roja, era el aroma de las mañanas mexicanas. Un ritual que unía a las familias antes de salir al caos citadino. Cada producto no era solo un alimento, era un evento, un momento compartido, un recuerdo ligado al sabor. Capítulo 5. La diversión era táctil. Juguetes que educaban la imaginación, no la pantalla. Antes de los iPads, la creatividad salía de juguetes que imitaban el mundo adulto. La cámara de Fisher-Price era la ilusión de ser fotógrafo. Al apretar el disparador, un cubo giraba, simulando el avance de la película. Era mágico. Fisher-Price también hacía teléfonos, radios y televisores de juguete que eran el entrenamiento para la vida real. Para los maestros del rompecabezas, estaban los complejísimos rompecabezas de Eurique, especialmente los de la serie Comandos Heroicos. Eran desafíos épicos que ocupaban la mesa del comedor por días, con niveles de dificultad que ponían a prueba la paciencia de toda la familia. Y en las tardes, después de la tarea, el ritual era ir al puesto de revistas atrasadas, ese santuario donde por unas monedas podías intercambiar cómics, novelas de vaqueros o revistas de moda. Era la red social original, el lugar donde se compartían historias. Capítulo 6. La era dorada del entretenimiento. Videojuegos, teatro y música que definieron una identidad. Los arcades y las consolas empezaban su reinado. Pac-Man, 1980. Era una fiebre en las máquinas tragamonedas de los centros comerciales. Missile Command de Atari te ponía a defender ciudades de un ataque nuclear, y hasta apareció en Terminator 2. Pero el gran cataclismo cultural llegó en 1985 con Super Mario Bros. De Nintendo. Recibir una NES en Navidad era el pináculo de la existencia infantil. Fue el juego que rescató a toda una industria. En el Teatro Insurgentes, con su mural de Diego Rivera, presentaba a las grandes estrellas de la época en su marquesina luminosa. Era el Broadway capitalino. Y en la radio y la televisión, aunque Parchís, España, y Menudo, Puerto Rico, no eran mexicanos,
su dominio era absoluto. Sus rostros llenaban las portadas de revistas como Escándalo y sus canciones sonaban en todas las fiestas infantiles. Eran los ídolos de una generación globalizada antes de Internet. Capítulo 7. La ciudad viva. El caos hermoso de lo cotidiano. La CDMX de los 80 no se entendía sin su caos vital. El comercio ambulante en el centro histórico era un río humano que ofrecía de todo: ropa, discos, setes, cómics. Las calles como Madero y Tacuba eran un hervidero. La calle Madero, por cierto, aún permitía el paso de automóviles, iluminada por esos postes de alumbrado característicos de los 70 y 80. El transporte era una aventura. El periférico era una avenida plana, sin distribuidores viales ni segundos pisos. El embotellamiento en Campo Marte era legendario. Y en las avenidas, los vendedores ambulantes y artistas callejeros, lanzafuegos, malabaristas, formaban parte del paisaje, ofreciendo su espectáculo entre los coches en cada semáforo de Reforma o Insurgentes. Era peligroso, era intenso, pero tenía un espíritu que la ciudad hiperregulada de hoy perdió. Capítulo 8. Los iconos que resisten o se transforman. Algunos gigantes sobrevivieron. La Catedral Metropolitana seguía siendo el corazón espiritual, aunque su entorno cambiaba radicalmente. El Estadio Azteca vivía sus años dorados, con los clásicos América versus Atlante y las vallas publicitarias de marcas extintas. En 1986, se vistió de gala para el Mundial, un evento que unió al país en una fiesta callejera que acabó con la coronación de Maradona y Argentina. Otros cambiaron para siempre. Los camiones de reparto de Coca-Cola pasaron de las riesgosas cajas abiertas con botellas de vidrio a las cajas cerradas de plástico. Un pequeño cambio logístico que marcó el fin de una era. Las lavadoras y refrigeradores Philips de 1985, que consumían energía como bestias, fueron sustituidas por modelos eficientes. La ardilla de Barcel en sus láminas publicitarias dejó de ser la mascota omnipresente. Y el chocolate Milka, con su envoltura lila y su vaca, evolucionó en sus presentaciones. Capítulo 9. Secretos y misterios urbanos. ¿Sabías que en el seminario número 1, que albergó la primera Universidad de América 1553, funcionó en su planta baja el nivel, la primera cantina con licencia oficial de México, fundada en 1857? Un lugar donde se escribió historia con cada trago. Cerrada en 2008, es un secreto que pocos capitalinos conocen. O el Peñón de los Baños, esa colonia con identidad férrea cerca del aeropuerto, famosa por recrear la batalla de Puebla cada 5 de mayo con un realismo asombroso. Un microcosmos de tradición en una ciudad en fuga hacia la modernidad. Conclusión. El legado de una década imborrable. Los 80 en la Ciudad de México no fueron una simple década. Fueron un estado de ánimo. Fueron la última era en la que lo analógico y lo moderno cohabitaron en equilibrio inestable. Fueron años de contrastes brutales. Entre la pobreza y la riqueza, entre la tradición y la publicidad masiva, entre la tragedia de un sismo y la alegría de un mundial. Este video es un monumento a esa ciudad que ya no existe. A sus sabores, sus sonidos, sus miedos y sus sueños. Cada imagen que vas a ver es un fragmento de la memoria colectiva de millones. Es la prueba de que, aunque la ciudad se transforme, aunque los edificios caigan y los productos desaparezcan, el espíritu de esa época vive intacto en quienes la vivieron. Si este viaje te conmueve, si te saca una lágrima o una sonrisa de complicidad, entonces nuestra misión está cumplida. Has vuelto a casa. Ahora es tu turno. ¿Cuál es tu recuerdo más vívido? ¿Extrañas el katsu, los verolí, el olor del Nescafé? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres que sigamos rescatando estas historias, suscríbete, activa la campanita y dale like con toda la fuerza de tu nostalgia. Porque el viaje en el tiempo justo acaba de comenzar.